Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias a Cine Antioquia. Mi nombre es Gustavo Roncancio, soy médico internista infectólogo y en conjunto de dos maravillosas personas, ante todo maravillosos seres humanos, excelentes profesionales, compañeros ideales, la doctora Claudia Beltrán, infectóloga pediatra, y el doctor Juan Gonzalo Mesa, infectólogo pediatra de Medellín. Queremos hablar sobre algunas vivencias que tenemos en realidad con vacunas y algunas, lo que llamamos casos clínicos, lecciones aprendidas y oportunidades en el marco de esta semana de la vacunación de las Américas y de la Semana Mundial de la Inmunización. Entonces, doctora Claudia, ¿cómo estás? Doctor Juan Gonzalo, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo van? Ah, Gustavo, ¿cómo estás? No, para nosotros es súper rico poder estar aquí y conversar sobre vacunas. Me encanta que lo podamos hacer de una forma muy fluida y que miremos a ver qué pasa. Sí, no, la idea es no estar de una forma cartonada, sino que incluso podamos tener interacción, que si hay preguntas del público en la mitad de lo que estamos conversando, las vamos a recibir y hablar un poco de esto, de novedades y sobre todo de oportunidades que tenemos en vacunación. Perfecto. Igual, Doctor Juan Gonzalo, ¿cómo estás? hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Claudia, hola a todo el mundo. Pues primero agradecerte por tus palabras tan generosas. Realmente me alegran. Espero que esta jornada sea muy eh, satisfactoria para todos, tanto para nosotros como panelistas, como para el público que está presente. Y aclaremos dudas que son eh, muy importantes seguramente para todo el mundo, para los prescriptores y para la población general, que también se va a beneficiar mucho de este conversatorio. Perfecto, muchas gracias. Entonces, vámonos de una vez. Lo primero que queremos mencionar es que en realidad usted quiere saber mucho, mucho, mucho de vacunas contra virus, encontrarse con expertos, discutir, resolver muchas dudas más allá de lo que nosotros podríamos ofrecer, pues vaya a Sinvir. A Sinvir es el Congreso Colombiano de Virología Clínica organizado por la Asociación Colombiana de Infectología. Va a ser este año, 30, 31 de mayo, 1 de junio. Excelentes conferencistas, dentro de los cuales están los expositores que hoy nos acompañan, numerosos conferencistas internacionales y nacionales, y un programa en realidad que se ha preparado de una manera muy juiciosa para todos ustedes y que va a ser de excelente provecho. Yo les invito a que se queden al final de esto, a las personas que están por entrar, que les cuenten que vamos a rifar algunas inscripciones. No, rifar no, no debemos rifar, debemos premiar justamente a las personas que nos acompañen, que nos presten algo de atención y que resuelvan un cuestionario al final para tratar de ver justamente cómo nos ubicamos en este mundo de vacunas. Entonces, hacia el final del evento vamos a tratar de hacer una retroalimentación o responder algunas preguntas en un formulario para tratar de ver qué es lo que tenemos. Pero entonces entremos en materia y hoy lo que queremos es evaluar estrategias de vacunación en Colombia. Podemos tener el formulario de CDC, de la EMA, de todas partes, pero queremos ver Colombia y queremos ver justamente tres cosas: casos clínicos exitosos, lecciones aprendidas y áreas de oportunidad, vista desde la mirada de los infectólogos pediatras, desde el infectólogo de adultos, y lo que aprendemos es o pretendemos es mejorar justamente cobertura y eficacia de las vacunas en Colombia. Y entonces empecemos con las áreas de evaluación. Y aquí, pues, podríamos tener lo que mencionamos como la clasificación de las vacunas, hay que tener en cuenta, registro sanitario vigente en Colombia a abril del 2024. Esto lo sacamos de algo que se llama, o que está disponible dentro de la página de Datos Colombia y también a nivel del INVIMA. Y aquí entonces vamos a tener en cuenta que hay diversos colores y para que los entendamos. Entonces, si nunca ha tenido contacto con vacunas, tenemos vacunas vivas y no vivas. No sé, Claudia, si quieres, nos explicas muy bien cuál es esa diferencia y por qué, por favor, tenemos que hacerla y por qué es tan importante. Bueno, entonces básicamente es un tema de cómo se producen las vacunas, de cómo se hacen, de qué tipo de tecnología usan. Grande, grande, grande. A mí me gusta cuando hablo de vacunas decir, la mayoría de vacunas se pueden aplicar en toda la población. Tenemos que tener especial cuidado con las vacunas vivas que son atenuadas, que usualmente son vacunas virales, porque estas son las que pueden tener algo de precaución en pacientes con condiciones especiales, por ejemplo, los inmunosuprimidos. Pero de resto, la mayoría de vacunas no emplean el microorganismo como tal, el virus como tal, sino que emplean partes. Hay distintas pues, tecnologías que nos quedaríamos aquí en tres conferencias hablando solamente de eso, pero que las emplean o una partícula, una subunidad, etcétera, que
que se comportan como antígenos para poder montar toda la respuesta inmunológica. Entonces, grande, lo que están viendo pues ahí en la diapositiva que tú muy bien trajiste, y para qué tenerlo en cuenta para lo que les mencioné anteriormente. Gracias. Yo aquí quería señalar que en rojo tenemos las vacunas que están aprobadas en Colombia para niños y adultos. Sarampión, papera, rubeola, varicela, fiebre amarilla, dengue. Por otro lado, hepatitis A, polio, rabia, SARS inactivada, que todavía hay en nuestro país, difteria, pertusis, tétanos, influenza, meningococo B4C, pertusis, neumococo 23, vacuna para salmonela que está aprobada según INVIMA, pero que no necesariamente la tenemos tan disponible, meningococo ACWY, neumococo 13, neumococo 15, hepatitis B, PBH9, PBH4, influenza, inactivada, y meningococo B en este contexto 4C. Pero, Juan Gonzalo, ahí yo puse esta meningococo FHBP en azul que decía proyecto trámite de aprobación, pero ¿qué es lo que ha pasado con esta vacuna recientemente? ¿Nos podrías contar, por favor? Sí, mira, realmente hay dos vacunas contra meningococo B. Pusiste una que es MEMB4C, que es la que actualmente ya tiene registro INVIMA, actualmente es la que esperamos que esté disponible en Colombia en los siguientes meses. La vacuna que mencionamos ahí como MEN-FHBP es como su equivalente de cobertura en Europa. Esa vacuna en Colombia todavía no tiene entrada como tal. El target de edad es diferente a la que tiene MENB4C. El esquema de vacunación de la meningococo B4C arranca del segundo mes de vida. En cambio, la otra tiene autorización de los 10 años. Entonces, realmente por ahora la que ha hecho como el camino para aprobación y ya tiene INVIMA desde la semana pasada es la que señalaste con el círculo rojo realmente. Perfecto, muchas gracias. Hay una consideración también con Zoster, y es que hay vacuna Zoster, que es la vacuna que aparece como vacuna viva, y otra que es la vacuna recombinante. La vacuna viva se había vencido el registro el año anterior, este año hay una aprobación, una industria trajo y INVIMA le dio una aprobación básicamente como vital no disponible, y hay algunas vacunas en algunos centros que se están ofreciendo como vacuna viva. Lo que se esperaba es que, o se espera, es que tengamos vacuna recombinante de varicela zoster, que tiene una gran diferencia. La vacuna atenuada viva no se la podemos poner a pacientes inmunosuprimidos, mientras que la vacuna que es recombinante sí se la podemos poner a pacientes inmunosuprimidos desde los 18, 19 años de edad. Esa creo que son las principales diferencias, además de que esta vacuna recombinante puede ser más efectiva. Y pues se espera en un futuro tener también vacuna para sincitial respiratorio. Ya hay vacunas que no tenemos, como la de la viruela, como la del SARS-CoV-2, pero sí tenemos, por ejemplo, investigación en Colombia, mpox en algunos contextos. Y Claudia, de pronto tú nos podrías contar con neumococo 15 y neumococo 20, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país en este momento? Bueno, actualmente son vacunas que están en trámite pues, de aprobación, ¿cierto? En el país no las tenemos disponibles, estamos a la espera. Sí, hay algunas vacunas y creo que de eso vamos a hablar próximamente, de las oportunidades que tenemos en vacunación, porque todavía tenemos algunas vacunas que incluso ya tienen registro INVIMA, pero que todavía no han sido implementadas y que obviamente se espera la evaluación pertinente para poder hacerlo en nuestro país. Perfecto. Entonces te aprovecho, Claudia. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta en esto, en este punto de vacunas y en esta consideración que hacemos? Para ti, en tu opinión. Bueno, ¿qué nos falta en el PAI? Me imagino. ¿O qué nos falta para el Sí, país? o en las vacunas, porque y es muy bueno hacer la discusión que tenemos un mercado privado de vacunas, un mercado del PAI. Ustedes los pediatras manejan eso mucho más. Entonces a mí me gustaría, de pronto, si quieres, no hablemos del PAI, hablemos del global, ¿sí? Hablemos incluso del mercado privado, que creo que también hay que señalarlo eso, porque a veces nos vamos solo al PAI. Entonces, más tardecito hablamos del PAI, es muy importante, pero ¿cuál sería tu consideración en ese punto? Bueno, yo pienso que tenemos oportunidades actualmente en el mundo para prevenir enfermedades que son muy frecuentes. Yo hablo desde mi área, sí, obviamente aquí estás tú también para hablar desde el punto de vista de adultos, pero creo que
tenemos virus respiratorio sincitial, ya una vacuna aprobada en gestantes, en el mundo implementada en algunos países y cercanos, como por ejemplo Argentina. Tenemos también un anticuerpo monoclonal que previene el virus respiratorio sincitial, que ha sido súper exitoso también y que tenemos experiencias como las de Galicia, en las cuales casi pues no hay casos de virus respiratorio sincitial grave cuando se hace pues una implementación de este tipo de vacunas. Creo que en el país, con lo que tenemos, todavía nos falta hacer catch-up de algunas vacunas, ¿sí? También, por ejemplo, PCV13. Ahorita estamos hablando que ya hay en el mundo PCV15, PCV20, pero nosotros hasta hace 2 años apenas implementamos o cambiamos a PCV13, ¿sí? Que incluye el serotipo 19A, que es el más prevalente, y solo esos niños menores de 2 años son los que los tienen. ¿Qué nos falta? Nos falta mucha concienciación, la palabra, me metí la palabra clave, sobre VPH, ¿sí? Esperamos, el país hizo el cambio pues a género neutro, tanto niños como niñas, pero solo se aplica en niños de 9 años, ¿sí? Niños hombres de 9 años, si usted cumplió 10 ya no se la aplican, pero en el mercado privado hay vacuna de VPH no navalente que podría ser aplicada al resto de la población que no ha tenido acceso a ellas. Podría seguir, no sé si quieres o si le damos pues como la palabra a Gonzo de qué más nos falta, puedo decirlo, ahí está dengue, tenemos una vacuna ya aprobada, disponible, tenemos aumento de los casos de dengue en el país, en algunas zonas mucho más críticas que en otras, pero también es una vacuna que está allí pues como disponible. Perfecto. Juan Gonzalo, ¿qué nos falta? Doctor. Yo creo que nos Vamos falta... a Juan Gonzalo y después damos preguntas. Dale, Juan. Bueno. Okay. Yo creo que la vacunación en Colombia ha mejorado mucho recientemente. O sea, yo me pongo a comparar de cuando yo estudié pediatría, que ya fue hace unos añitos, ahora, y el país ha evolucionado de una forma muy agradable hacia tener un país mucho más acorde a primero, los requerimientos que tenemos en Colombia, y segundo, a lo que se recomienda en el resto del mundo. Yo creo que tenemos que ir siempre muy cerca de lo que se va recomendando según la evidencia. Ya Claudia mencionó el cambio de PCV10 por PCV13, que es un cambio ganador. Los pediatras tuvimos, los infectólogos, sobre todo los pediatras, tuvimos unos 2-3 años con un aumento dramático de neumonías complicadas, con derrame, con necrosis, niños muy enfermos en los cuales se aislaba serotipo 19A, el cual no estaba incluido en la vacuna de 10. Pero nos falta posiblemente explicar mejor. Ahorita mencionaste algo de la vacuna. A mí siempre me llama mucho la atención la vacuna de Salmonella. Obviamente no es para todo el mundo, pero hay ciertas personas que son candidatas a esta vacuna y yo creo que nos falta de pronto a los prescriptores y al personal médico conocer más acerca de la vacuna que realmente existe y saber claramente a quién se le debe dar y cómo se le debe dar. Pero nuevamente te digo, yo creo que más de ahí, bueno, el cambio tan importante que tuvimos de polio oral a polio parenteral, que eso pues hablaremos de él un poquitico más tarde si quieres, pero creo que en general nuestro país es bastante generoso. Yo creo que tú tienes puntos importantes para mencionar, sobre todo en la población adulta, pero Claudia creo que también quiere mencionar algo. Yo quería complementar, es que cuando uno piensa que le falta, pues uno siempre quiere más, ¿no? ¿Qué nos falta? Tú me dijiste que no me metiera mucho en el PAI, tenemos disponibilidad de muchas vacunas, incluso en el mercado privado. Nos falta algo que para mí es vital hoy en día y es hablar de vacunas a lo largo de la vida. ¿Sí? Usualmente dejamos vacunas niños menores de 5 años, un país súper fuerte, pero nos falta fortalecer vacunación en el adolescente, nos falta fortalecer vacunación en el adulto, ¿sí? No solo en el adulto mayor, sino en el adulto en general, en los trabajadores de salud, en las personas y los pacientes que tienen alguna condición crónica, una enfermedad crónica o inmunosupresión, que todavía nos toca pues diligenciar algunos formatos para poder que ellos accedan a las vacunas y termina siendo una dificultad en el acceso. Meningococo, sí, también. Bueno, eso creo que podemos ir hablándolo poco a poco. Creo que por ahí vamos. En adultos, el doctor Iván Rodríguez nos dice que varicela zoster recombinante ya tiene prescripción o ya tiene aprobación dentro del INVIMA. Lo que yo había consultado es que en el registro el 20 de abril de la base de datos no estaba todavía, aunque puede ya estar el registro y pues no está disponible en este momento en el país, al igual que como pasa con, por ejemplo, PCV15 en este contexto. Yo digo que a mí, ¿qué me falta? A mí me falta Mpox,
para las poblaciones de riesgo. Y todavía seguimos viendo, no tanto como el año pasado, pero vemos casos. Me falta tener una vacuna en este momento que yo le puedo ofrecer a mis pacientes de riesgo para SARS-CoV-2, que desde hace mucho tiempo hay actualizada en el mundo y que está cambiando dinámicamente y probablemente ya pronto va a cambiar justamente este año. Y yo creo que sin sitial respiratorio para adultos es una necesidad que tenemos que cubrir de aquí en adelante. Pero, pues bueno, ahí vamos y tenemos esa consideración. Entremos a un caso clínico. Entonces, la idea es que en este momento, ¿qué es lo que estamos viendo, particularmente en Medellín? Y queremos contar algo que hemos vivido, es que tenemos una variación porcentual de 230% más de casos de hepatitis A en nuestra ciudad en comparación con lo que teníamos de histórico. Ahí ustedes ven el canal endémico que la Secretaría de Salud tiene y definitivamente en este primer trimestre tenemos muchos casos más, 244 casos más que lo que tuvimos en años anteriores. Y en ese contexto, entonces, yo quisiera señalar, y no sé, Juan Gonzalo, si aquí me ayudas, el PAI justamente cómo está organizado en relación con hepatitis A. Y en esta gráfica, antes de que nos cuentes, lo que quisimos fue eso, mostrar el PAI, cómo está organizado, todos ustedes lo conocen, lo dominan, y señalar que justamente en adultos, y esa era la otra cosa que me faltaba, y Claudia lo mencionó, ¿qué tenemos en el PAI? Cobertura en embarazo para influenza, difteria, pertussis, tétanos acelular y SARS-CoV-2, y cobertura en más de 60 años para influenza, y en SARS-CoV-2, pues sí, en toda la población. Y en mujeres en edad fértil, entre 10 y 49 años, TD 5 dosis, pero no tenemos nada más para adultos. Pero bueno, aquí centrémonos en hepatitis A, y Juan, si nos podrías contar, por favor, cómo es la vacunación establecida para hepatitis A en el PAI. Muy bien. Por PAI, hace aproximadamente 11 años tenemos disponible la vacunación contra hepatitis A que se pone a partir del mes 12 de vida. Es una sola dosis. El esquema que recomiendan las casas productoras, los laboratorios, son 2 dosis. Pero esa aplicación de una sola dosis para hepatitis A fue una copia o fue un ejemplo, no digamos copia porque suena como si fuera como perezoso, fue un ejemplo que nos mostró Argentina cuando tuvieron su problema al principio de este siglo. Esa era una crisis económica gravísima, muchos de ustedes la recuerdan, y al mismo tiempo tuvieron un brote gigantesco de hepatitis A, lo cual llevó a una ocupación gigantesca de los sistemas de salud, a un colapso también del sistema de salud y a una aparición de casos de hepatitis fulminante que requerían trasplante hepático. Obviamente, como estaban cortos de dinero, decidieron iniciar un esquema con una sola dosis y fue un esquema exitoso, tanto así que inclusive OMS premió al Ministerio de Salud de Argentina por la estrategia que intentaron aplicar. Compraron dosis de vacunación para vacunar cierto grupo poblacional, pero al modificar su esquema de vacunación, pues lograron vacunar el doble del que tenían presupuestado y con eso lograron controlar pues, el brote en ese momento. Entonces, los niños que tienen actualmente 12 años o menos están vacunados contra hepatitis A en Colombia y pues mira que va muy de la mano con lo que mostraste ahorita en la torta que mostraste, la parte epidemiológica, en la cual los casos de niños menores, de niños pequeños son muy inferiores comparados con los adolescentes, los jóvenes y los adultos. Eso posiblemente va muy de la mano con que los niños pequeños y los menores de 12 años tienen vacuna contra hepatitis A. Gracias. Entonces, en este contexto, yo creo que todos los días les están haciendo ustedes esta pregunta, porque cuando se leen las recomendaciones de CDC, las recomendaciones de otras partes, dicen que 2 dosis. Entonces, ¿ustedes qué opinan en el contexto del brote que tenemos? Juan, pues empieza tú y Claudia nos dice ahorita, ¿qué le podemos dar de consejo nosotros como médicos a los papás y mamás que justamente nos preguntan por esto en niños? Claudia, te cedo la palabra en este momento. Bueno, yo creo que esto es una pregunta no tan fácil, ¿cierto? Porque digamos que de hecho lo hemos discutido nosotros como infectólogos, porque cuando se establece una sola dosis hay experiencias tan importantes como Argentina, Brasil también tiene una experiencia publicada con una sola dosis de hepatitis A, incluso siguiendo el ejemplo de lo que ocurrió en Argentina, ¿sí? Uno tiene que diferenciar, cuando yo hablo de vacunas digo, uno tiene que diferenciar entre un esquema de salud pública y un esquema individual. Sí, cuando yo digo salud pública, una dosis ha resultado ser efectiva, incluso se habla de un efecto de rebaño cuando uno aplica una sola dosis de hepatitis A, pero para que esto ocurra tenemos que tener en cuenta diversas situaciones y una de esas es cobertura vacunal, ¿sí? ¿Qué tantas personas están siendo vacunadas para hepatitis A que permita que la efectividad, usted sabe que efectividad de una vacuna se evalúa en el mundo real y la efectividad depende de las coberturas.
Entonces, la efectividad de esta vacuna va a depender de que tantas personas hayan vacunadas para hepatitis A, y ya como Gonzalo mencionó, como Juan Gonzalo lo mencionó, en nuestro país solo están vacunados, a menos que hayan accedido por el canal privado, los menores de 11 años. Entonces hay mucha población que pudiera tener hepatitis A. Hay otras condiciones del país. En Colombia, por las condiciones, digamos, socioeconómicas, higiénicas, bueno, de comida callejera, etcétera, se considera que muchos de nosotros, aún sin habernos vacunado para hepatitis A, podemos estar inmunizados, pues porque podemos haber estado como en contacto, o que Juan Gonzalo lo puede decir mejor ahorita, esa exposición a la infección actúa como un booster, pues, para la vacuna. Eso es en términos de salud pública. En términos de salud individual, hay un pequeño porcentaje que es mucho más importante en adultos, y me imagino que lo vas a decir tú ahora, que la segunda dosis mejora la efectividad de la vacuna. ¿Sí? Se pasa de un 92 a un 95%. En adultos es un poquito más impactante, pero ¿qué significa ese pequeño porcentaje en términos de salud individual? Entonces, si me preguntas, yo a mi hijo le puse 2 dosis. ¿Sí? Por ejemplo. Perfecto. Ese es como el caso. Juan Gonzalo, yo te quería preguntar, tú trabajas en un hospital público y también hospital privado, tienes el punto de comparación, y has visto, por ejemplo, personas o niños que vengan de poblaciones migrantes o desplazadas con este fenómeno de hepatitis A. ¿Crees que es una población en riesgo realmente, por ejemplo, en este brote que tuvimos en Medellín? ¿Lo has visto como tal? Sí, hemos tenido aumento de casos. De hecho, yo empecé a mirar casos de hepatitis A, paradójicamente, en la clínica privada donde practico mi práctica diaria. Allá fue donde más detecté casos iniciales. Incluso el año pasado lo discutimos con el grupo de infectopediatría de la ciudad. Incluso les pregunté en el chat que tenemos si habían visto aumento de casos en su institución, y en ese momento no había habido un aumento de casos importante, pero ya pues el tiempo nos fue dando como la razón. Pero para no desviarnos del tema, sí, definitivamente en el hospital público donde trabajo yo tenemos una población migrante bastante importante, y hemos tenido un aumento de casos de hepatitis A, lo cual eso impacta de forma importante porque muchos de ellos tienen un esquema de vacunación incompleto o desconocido, que en este contexto de brote y de salud pública, pues desconocido sería igual a no tenerla. Entonces, yo pienso que sería una de las poblaciones a impactar en caso de que se pase una campaña suficientemente amplia y con disponibilidad de vacunas suficientes. La población migrante sería uno de los blancos para vacunar en este contexto. Perfecto. ¿Algo más que nos quieras contar de hepatitis A para responderle a esta mamá? No, igual. El ejemplo en mi caso, no, el ejemplo de Claudia es perfecto porque, y la forma como lo explica es una forma muy adecuada, porque la vacunación como plan de gobierno y como plan de salud pública implica eso, es un plan de impacto en salud pública. En épocas de brote, yo intentaría maximizar la cantidad de personas inmunes con una sola dosis. Pero si su mamá puede tener, o la mamá tiene forma de comprarlo y el laboratorio y el dispensario de vacunación te la puede vender, la segunda dosis le proveería un poco más de protección y más durar en el tiempo. Entonces, sería ilógico no, en ese contexto no decirle a la mamá que si quiere vacunarlo, pues lo haga. Pero nuevamente, lo que menciona Claudia es muy importante. Es el escenario individual comparado con el escenario de salud pública, en el cual una dosis en la mayoría de la población sería mucho mejor, impactaría mucho más en el brote que tener un montón de niños vacunados con 2 dosis. Sí, eso es lo otro, Gus, y es yo qué quiero, o sea, yo establezco una sola dosis en un contexto de brote, ¿sí? Falta todavía mirar qué pasa con la inmunidad a largo plazo, que lo acaba de decir el doctor Juan Gonzalo, sí, qué pasa, porque sabemos que los boosters, los refuerzos son muy importantes en vacunas para estimular una inmunidad más duradera, ¿no? Entonces ahí es cuando toca pues como revisar a largo plazo qué pasa. Perfecto. Ustedes acaban de tocar mis dos verbos preferidos en vacunas: priorizar y optimizar. Priorizar en costos, en un sistema como el nuestro, priorizar en atención, priorizar en el contexto de un brote, pero también optimizar justamente para pensar no solo ahorita, sino en el largo plazo. Y ahí entonces, pues, la verdad, miren lo que nos pasó y lo que nos está pasando en Medellín. Yo creo que es la primera vez, o no sé si ustedes tengan registro, en que vemos más hepatitis A en adultos que en niños. Y justamente creo que la vacuna llega a impactar eso. Y aquí lo que vemos es que hemos visto casos graves de falla hepática relacionada con hepatitis A, que la gente cree que la hepatitis A es muy fácil de tratar, pero ya nos damos cuenta de que a veces no, e incluso en pacientes sin comorbilidades lo tenemos. Y ahí entonces viene la pregunta que ustedes muy bien mencionaban, es, ¿y en adultos entonces qué hacemos?
Y aquí yo creo que ha habido un cambio dentro del punto de justamente evaluar esta evidencia. Ustedes saben que en Norteamérica ha habido brotes muy importantes de hepatitis A relacionados justamente con uno, usuarios de drogas endovenosas, personas que se inyectan drogas, los homeless, las personas sin hogar, personas, además, hombres que tienen sexo con hombres, también en cárceles y pacientes con enfermedad pues hepática crónica. Y en esos contextos, por eso, vean ustedes, por ejemplo, la ficha que aquí presento, CDC incluso propone una dosis en estos contextos de brote. Y lo que se ha señalado es que anteriormente decíamos es para el paciente de riesgo, pero ahora probablemente la parte ambiental, la parte epidemiológica puede jugar un punto más determinante a la hora de ver. Y creo yo que en contexto de brote es donde vemos justamente lo que ustedes señalan, maximizar y optimizar justamente esa vacunación. En Colombia, entonces, ¿qué ha pasado? Colombia, por ejemplo, en 2015 tuvo una campaña de eliminación de hepatitis. Había una campaña de eliminación de hepatitis de A y B. Y había un lineamiento técnico del ministerio que básicamente señalaba que para promover control de brotes, para promover inmunidad corto y mediano plazo, una vacuna podría ser suficiente, ya ustedes lo han dicho, pero señalaba ese lineamiento del 2015 que se podría considerar una dosis para personas entre 18 y 59 años, hombres sexo con hombres, mujeres transgénero, personas que se inyectan drogas o población privada de libertad, para tratar justamente de que esas personas, que eran las que más tienen riesgo, similar a lo que propuso Estados Unidos para en la década pasada, tuvieran mayor cobertura. Pero que definitivamente había que poner 2 o 3 dosis, dependiendo de vacunas, en las personas que tuvieran mucho más riesgo. Y esos eran pacientes que requerían muchas transfusiones, pacientes trasplantados o pacientes en hemodiálisis, ellos los llamaban PTH, en donde se justifica la administración de refuerzos para justamente asegurar protección a largo plazo. En trasplantados y en pacientes con diálisis, lo que se sugiere es hacer una serología prevacunal, porque como tú dices, muchos podemos de pronto haber ya tenido inmunidad relacionada con comida callejera o con otras cosas. Y entonces yo aquí quiero, ustedes lo hacen con su familia, con sus pacientes, más allá del PAI, ¿qué vacunas indican ustedes cómo las debemos aplicar justamente para lo que tenemos en niños? Y después a mí me gustaría hablar de lo que hacemos en adultos. Entonces, Claudia, si nos quieres decir qué haces tú en niños justamente en este contexto, ¿qué le recomendaste tú a los pacientes y qué vamos a seguir recomendando en este contexto de brote que todavía pues creo que no hemos salido? Bueno, en el contexto de brote yo siempre he pensado que las oportunidades hay que aprovecharlas, a veces buscar unas serologías para determinar si has tenido o no has tenido la enfermedad. A veces suele ser un poco dispendioso e incluso hay que ir la orden, luego la orden al laboratorio. Bueno, hay muchas cosas y muchos pasos que hacer para poder acceder a una serología. Mi recomendación ha sido vacunar, o sea, vacunarse en el contexto de que hayas tenido una infección, no va a pasar nada malo. Si estamos en brote, si usted no está vacunado para hepatitis A, vacúnese. Si vacúnese, es una vacuna segura, es una vacuna inmunógena, es una vacuna altamente efectiva y como bien lo dijiste, es una enfermedad que es muy inusual que produzca enfermedad grave, hepatitis fulminante, pero puede ocurrir. Entonces, si puede ocurrir, es mejor evitar y tenemos pues a la mano algo con lo cual hacerlo. Y recordar, obviamente, que si bien hay unos factores de riesgo, cualquier persona, aún sin factores de riesgo, puede desarrollar una enfermedad grave y requerir una hospitalización al respecto. Y mi recomendación es aplicarse las 2 dosis. Esa es como la recomendación. Perfecto. Juan Gonzalo, ¿alguna recomendación en niños de lo que tú hagas en tu práctica con estas vacunas que tienen hepatitis A y hepatitis B? ¿Las indicas, no las indicas? ¿Qué sugieres? Bueno, realmente yo creo que el papel que tendría la parte de estas vacunas combinadas, que es el A más B, no, en niños como tal, en el esquema primario de vacunación no tiene mucho papel, porque el esquema primario de vacunación contra hepatitis B ocurre en los primeros 6 meses de vida y la primera vez de hepatitis A se pone después del año. Entonces, realmente ese tipo de vacunación yo lo utilizaría más en el contexto, es bien conocido por todos que los títulos de anticuerpo contra hepatitis B van bajando en el tiempo. Hay estudios hechos en Estados Unidos poblacionales en el cual en adolescentes el 70% después de haber recibido un esquema primario de vacunación ya no tienen anticuerpos medibles. En ese contexto sería muy útil utilizar estas vacunas combinadas porque podrías darle inmunidad al adolescente que no recibió vacuna contra hepatitis A y al mismo tiempo le puedes reforzar la inmunidad contra hepatitis B para nuevamente alcanzar niveles de anticuerpos suficientes. Pero en pacientes en su esquema primario, esas vacunas combinadas no tendrían realmente mucha indicación.
Perfecto, muchas gracias. Yo que veo, nos pasó una situación en trasplante hace unos 2 años, en donde muchos de nuestros adultos en realidad no tienen anticuerpos protectores y no han sido beneficiarios de vacunación, especialmente aquellos que tienen más de 45 años. Y en ese contexto, entonces los mandábamos vacunar para hepatitis B. Pero hace 2 años y en pandemia no tuvimos durante un año vacuna para hepatitis B. Muchas poblaciones, como los renales crónicos que están en diálisis, pacientes para trasplante, no había vacuna, iban a los centros de vacunación y manifestaban que no, pero teníamos la vacuna combinada de hepatitis A y B. Y en ese contexto, entonces, en muchos casos lo que hicimos fue o ponerles una dosis de combinada al mes, una dosis solo hepatitis B, pero como no había, les poníamos otra dosis de combinada y a los 6 meses otra dosis de combinada, porque eso está escrito dentro de muchos protocolos específicamente. Y esto pues nos ayudó a vacunar a algunos pacientes en donde justamente no tuvimos vacuna de hepatitis B, que uno dice cómo se acaba, pero nos pasó, tuvimos esa deficiencia. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Hubieras hecho lo mismo? ¿Cuál es tu opinión, Juan Gonzalo? Sí, claro, Gustavo. O sea, nuevamente, y ahorita Claudia lo mencionó y en Beatriz usamos mucho ese término de oportunidades perdidas de vacunación. O sea, no deberíamos perder ninguna oportunidad de vacunas. Y en pacientes que tienen alto riesgo, estas poblaciones de alto riesgo que son inmunosuprimidos y los renales crónicos, los que van a ser trasplantados, que queremos llevarlos, sobre todo el trasplantado de órgano sólido, que queremos llevarlo al momento de trasplante lo mejor inmunizado posible, sería un 2 por 1 realmente. O sea, reforzamos la inmunidad contra hepatitis B, que muchas veces con una sola dosis inicial sería suficiente, y al mismo tiempo le proveemos de inmunidad contra hepatitis A. Entonces yo hubiera hecho una estrategia muy similar a la que aplicaste en su momento durante la pandemia. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hablar de lecciones aprendidas. Entonces, Claudia, se damos la palabra a Claudia. 2 cosas buenas y no tan buenas del país. Hemos hablado que es bueno, pero ¿qué pensarías tú, Claudia, en este contexto? 2 cosas buenas y no tan buenas del país. Rápido para señalarlo. Bueno, yo creo que una de las cosas buenas del país es que ha evolucionado, ha sido dinámico y en los últimos años ha mejorado de una forma increíble. O sea, las evaluaciones del PAI desde hace 10 años ahora son muy buenas, la implementación de vacunas ha sido muy buena y ha considerado las enfermedades más prevalentes. ¿Qué cosas, digamos, no tan buenas? Es lo contrario, ¿sí? Bueno, dije solo una cosa buena. ¿Qué cosa buena que tiene estos cambios han permitido como ir incluyendo a otras poblaciones y que se establecen unos retos que han sido muy claros actualmente, sobre todo enfocados hacia población de riesgo? Que es no tan bueno, es un PAI débil para el adulto, es un PAI débil para el adolescente, ¿sí? Creo que aquí tenemos unas oportunidades muy bonitas para poder mejorar como la salud también en este tipo de poblaciones. Juan Gonzalo. Las cosas buenas, creo que he mencionado un par de cosas. El PAI ha cambiado, cada vez más completo y cada vez más acorde a lo que se ve en todo el mundo. Segundo, pienso que las tasas de vacunación, aunque siguen siendo imperfectas, pienso que estamos llegando a un punto adecuado. Las metas nuestras es llegar a tasas de vacunación prepandemia para lograr tener las metas suficientes o la cobertura suficiente para que nuestro esquema, que fue diseñado pensando en lo que en el esquema, en la tasa de vacunación que creo que Claudia mencionó, se logre. Las cosas no tan buenas, yo quiero solamente mencionar 2, voy a mencionar las 2, me voy a gastar mis 2 no tan buenas. Pienso que se ha demorado un poco en adaptarse, o sea, el país ha llegado lejos, pero se ha demorado en adaptarse por muchos motivos. Creo que nos llegó tarde la vacuna de PCV13 para el PAI, creo que nos llegó un poco tarde el cambio completo de polio oral a polio parenteral, pienso que nos llegó tarde la vacuna de PVH y el impacto y intentar revertir rápidamente el impacto que tuvo esa mala publicidad que tuvo hace unos años. Y la otra no tan buena es que el país se quedó hasta los 5. Claudia lo mencionó y tú lo mencionó varias veces. El país se quedó hasta los 5. El país debe ser ampliado, no solamente en mujer embarazada, sino población de riesgo, adultos jóvenes y sobre todo adultos mayores, que también son importantes para carga de enfermedad, sobre todo para influenza, que está afortunadamente cubierto, pero por ejemplo neumococo no está, hasta donde yo recuerdo, me corrige si me equivoco, yo pienso que debería ser también gratuito para adultos mayores de 65 años. Entonces creo que al país le falta cubrir todo el ciclo vital y no quedarse solamente en la infancia. Con neumococo a veces nos enredamos porque Bogotá sí tomó la decisión de vacunar a sus mayores de 65, pero no está dentro del país, digamos, oficial nacional bajo este contexto. No sé si en otras partes del país esto ha ocurrido.
Cosas que a mí me gustan. Entonces, uno, la cobertura para influenza en realidad sí ha mejorado en pacientes de más de 60 años, en embarazadas, y creo que es buena también en menores de 5 años, cumpliendo justamente las dosis que tenemos. Eso es bueno. Creo que se ha adaptado y esta es una enseñanza donde COVID debe aprender de influenza. Ya, eso es una dinámica que funciona perfecta. Cepa sur, sabemos que sale en septiembre y sabemos que se produce y deberíamos estar, ya salieron los nuevos lineamientos de aplicación de vacuna contra influenza estacional en abril y estamos esperando que nos llegue para justamente empezar a aplicarlo. Tenemos un dinamismo que básicamente está dado de acuerdo a la estacionalidad, de acuerdo a la circulación de virus y en ese contexto COVID perfectamente puede tomar este mismo mensaje de lo que tenemos con influenza. Pero ustedes ya lo mencionaron, es débil en adultos, pero creo que justamente bajo ese contexto, creo que debe priorizarse en adultos mucho más de acuerdo al riesgo que tiene, ¿sí? Y en ese contexto, creo que en ese sentido sí tenemos que en adultos probablemente dar las vacunas al que realmente las necesite y ahí que nuestro país sí, pienso, podría haberse fortalecido. Claudia, ¿tienes algo que opinar ahí? No, tú mencionas algo muy importante que nosotros quisiéramos y es, ha cambiado, pero a veces las decisiones han costado, sí, han sido más lentas de lo que quisiéramos, sí, en este tipo de evaluaciones. Ojalá fuera dinámico, ¿no? Hoy en día, en el mundo de las vacunas y con el desarrollo de nuevas vacunas, van de una forma tan acelerada que nosotros nos tenemos que acelerar con ellas. O sea, al tener estas oportunidades de vacunación, tiene que ser una evaluación constante y decisiones constantes y ojalá hubiera un mecanismo de implementación mucho más rápido, una toma de decisiones mucho más rápido, mientras se acepta, mientras tiene registro, mientras se evalúa, mientras la resolución, puede pasar mucho tiempo y se puede evitar mucha enfermedad, morbilidad y mucha mortalidad relacionada a estas enfermedades. Muchas gracias. Los invitamos, por favor, si tienen preguntas, la hagan a través del chat, de preguntas y respuestas o del chat, o si quieren, alcen la mano y les damos la voz para participar. La idea es que tratemos justamente de resolver mientras van apareciendo. Mientras nos ponen preguntas, entonces hablemos de áreas de oportunidad. Y aquí, esto lo vimos mucho en COVID, pero creo que no hay que perder todo eso. Es bueno, ¿qué mejoraríamos dentro de nuestro sistema más allá de la disponibilidad de las vacunas y de una norma como tal? Y yo aquí me voy a empezar y creo que en este documento o en este gráfico podríamos ver las 3 cosas que nos mejoran coberturas vacunales. Lo primero, pues que la gente se quiera vacunar. Y las personas se quieren vacunar, uno, si son pacientes y su médico los convence. Que el médico les diga o les señale vacúnese es definitivamente la mejor herramienta. Los pediatras lo hacen todos los días, con los adultos nos falta hacerlo. Es la mejor herramienta para que justamente nuestros pacientes se nos vacunen. Y en ese contexto, especialmente el paciente de riesgo, cardiópata, neumópata, hepatópata, paciente renal crónico, es donde viene este punto. Entonces, adicionalmente, viene ese miedo a las vacunas que a veces es infundado y creo que ahí claramente tenemos que acabar con esa infodemia que tanto mal nos hizo, que nos sigue haciendo, sabiendo que hay movimientos antivacunas que lógicamente se aprovechan de a veces efectos secundarios que todos los medicamentos tienen y que justamente a veces no somos capaces de controlar, de manejar y de explicar adecuadamente. Y ahí que la comunicación, pienso, es clave en este punto de interacción con nuestros pacientes, con nuestros familiares incluso, o con nuestros colegas a la hora de justamente llegar a favorecer esa intención de vacunarse por parte del paciente, porque no lo podemos obligar. Yo al menos creo eso y me gustaría saber ustedes qué opinan. Vacunación obligatoria. Creo que es difícil, especialmente un adulto, convencerlo. ¿Ustedes qué opinan? Pues los niños no hacen lo que hacen los papás, pero ¿ustedes qué opinan de ese punto? En ese suceso, y pues si Juan Gonzalo nos habla del acceso a la comunidad, ¿cómo lo vives en ese contexto? Pues primero lo que mencionas de la obligatoriedad de vacunación. Hay países que obligan, o sea, hay países que en su normatividad tienen obligación de vacunar. Hay obligaciones estrictas como en Brasil, en la cual te pueden multar por no vacunar tus niños. Y hay estados de Estados Unidos que es una obligación más, digámoslo así, como una coacción. Si no vacunas, no entras al colegio o no entras a la guardería. Entonces, no implica un castigo civil o penal, pero sí, obviamente, pues te complica la existencia sabiendo que pues, no puedes mandar a tus hijos al colegio. Entonces, la obligatoriedad yo creo que debería ser siempre lo último en ese tipo de situaciones. Miren que ni siquiera en COVID obligaron, que fue un momento tan coyuntural en la parte de vacunación, porque sabemos que la vacunación fue una de las cosas que cambió el rumbo a la pandemia para siempre. Por más que haya gente que diga lo contrario, pues eso, la evidencia es aplastante hacia el efecto de la vacunación.
Entonces, yo creo que antes de obligar, sobre todo en el contexto en el cual tenemos tasas que, obviamente las tasas cambian según los territorios, deberíamos enfocarnos en cosas como el acceso a la comunidad. Y yo creo que hay dos estrategias que me parecen muy interesantes que deberíamos tener en cuenta como para implementar. La primera sería intentar hacer llegar las vacunas hacia los sitios más alejados. A veces los que vivimos en la ciudad vivimos una burbuja, pensamos que vivimos en un país perfecto y estamos lejos de serlo. De hecho, muchas cosas que pasan no las conocemos. Pero yo pienso que si el niño o el adulto que requiere vacunación no va al centro de vacunación, debemos intentar hacer estrategias para que la vacunación llegue al sitio donde está el paciente que la requiere. Y otra cosa que yo pienso que es muy importante para el acceso es que, aunque tenemos sitios de vacunación en muchísimas partes, recuerden que muchas veces los horarios de trabajo de los papás y de los que se van a vacunar son los mismos horarios que tienen los centros de vacunación. Entonces, el paciente o trabaja o se vacuna. Y conseguir pues, permiso para eso no es tan sencillo. Entonces, otra forma que sería, además de llevar las vacunas a los sitios donde están las personas, sería tener horarios ampliados de vacunación que permitan que las personas que trabajan o estudian, que no pueden en el momento en el cual está abierto el centro, tengan horarios especiales que les permitan asistir al centro de vacunación y así poder lograr como mejorar las tasas. Y otra cosa muy importante son las campañas, que es lo que vemos constantemente, sobre todo cuando hay brotes, cuando tenemos algún tipo de alerta a nivel panamericano de algún tipo de aparición de enfermedades inmunoprevenibles, se activan inmediatamente las campañas de vacunación para intentar renovar o actualizar el estado de protección contra las enfermedades inmunoprevenibles y así pues mejorar la situación. Pienso que las campañas deben hacerse con más frecuencia y deberían hacerse también rotando diferentes sitios y puede ser coordinado por un ente no de pronto no municipal, sino departamental, sobre todo a nivel de los pueblos. En la capital, obviamente, la Secretaría de Salud de Medellín podría encargarse de tipo de rutas que facilite la vacunación en las comunas diferentes de la ciudad y a nivel departamental, con ayuda de los entes territoriales municipales, tener campañas de vacunación a nivel de los diferentes municipios. Gracias. Claudia, te tocó la tercera parte. Tú has participado en los consejos de vacunación. ¿Qué opinas de esa parte que también es muy crítica? Bueno, yo creo que es muy crítica y a veces es un poquito frustrante porque no somos nosotros los que al final tenemos como esa visión macro de lo que ocurre en un país como el nuestro, en el cual hay una problemática en salud en distintas áreas, ¿sí? Nosotros como infectólogos quisiéramos llamar la atención y como pediatras de que las vacunas en el mundo, o sea, ya se ha demostrado, y esta frase es una frase muy, muy frecuente que decimos nosotros: después del agua potable, la vacuna ha sido la estrategia de salud pública que más ha salvado vidas en el mundo. Entonces quisiéramos que todos los ojos estuvieran puestos en fortalecer nuestro sistema de vacunación y el acceso a las vacunas, que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Juan Gonzalo, más allá de coberturas, sí, de coberturas generales en la población, es de poder llegar a cada una de las personas, a cada uno de los municipios, de las poblaciones que tienen mayor riesgo y que tengan esta oportunidad de estar protegidos. Obviamente, no, se sale un poquito pues como de mi área de conocimiento, pero está muy definido por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, y justo en esta semana, que es la semana de vacunación de las Américas, es precisamente para promover equidad y acceso en vacunas. Es precisamente para eso, ¿sí? Poder llegar con el mensaje de que todo el mundo, por muy lejos que esté, hay que buscar la forma de que puedan acceder a las vacunas, porque esta es una estrategia que les va a salvar las vidas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, todos los gobiernos deberían tenerlo. Uno como prioridad, debería estar de la primera temática tocada pues para ellos, ¿sí? En la lista de temas que tienen que tocar en salud, tiene que haber un presupuesto que no puede ir hacia la baja, sino que por el contrario, tiene que tener un presupuesto que siempre sea dinámico y que responda a las necesidades de la población y la disponibilidad de nuevas vacunas. Y creo yo, y lo hemos hablado muchísimo, que tiene que tener una asesoría permanente de las sociedades científicas, de los expertos, etcétera, en cuanto al impacto que pueden tener estas vacunas o cualquier cambio que se relacione pues directamente al tema. Bueno, aquí nos hacen entonces unas preguntas que necesito que me ayuden, y el primero va justamente a esto. Tenemos un brote de hepatitis en Antioquia. ¿Por qué no hay una campaña de vacunación masiva en este momento?
¿Ustedes qué piensan? ¿Si hubo o no hubo? Pienso que debemos aterrizar mucho esa teoría que manejamos a justamente la vida real y nos hacen esta pregunta. ¿Qué creen ustedes que está pasando? ¿Si hay una campaña? ¿No la hay? ¿Si hay vacunas? ¿No hay vacunas? ¿Qué opinan ustedes al respecto de lo que han vivido justamente en este brote, en este momento? Pues, Tavo, sabemos que hay brote. La verdad, el asunto es que no me he enterado mucho que haya campañas de vacunación. O sea, realmente, si no me he enterado yo que estoy en el ambiente, en el medio, muy posiblemente la comunidad tampoco. Y creo que falta información. O sea, lo que hemos hablado siempre, creo que falta educar a la comunidad acerca de la situación. No publicarlo y no decirlo no hace que desaparezca solo. Entonces, yo pienso que la vacunación, y Claudia ahorita lo mencionó, la vacunación implica educar, educar y educar y fomentar, fomentar y fomentar. Entonces, yo creo que la respuesta debe ser una respuesta un poco más expedita y más enfocada en el control del foco y el control del brote. Y eso implicaría avisar a la gente, saber que estamos en brote, como hacen los norteamericanos. El CDC todo el tiempo reporta los brotes por medio del CDC. Van contando qué pasa, con marcas, inclusive marcas, por ejemplo, los brotes de salmonella, los brotes de E. coli, que tienen cada rato allá en Estados Unidos, ellos lo reportan y todo el mundo lo sabe y en la página lo publican. O sea, eso es importante que la gente sepa, porque también hay que fomentar el autocuidado. Entonces uno ve muchas cosas en noticieros, pero yo creo que les falta también tener ambientes y entornos por fuera del noticiero acerca del brote y explicar y que la gente conozca acerca del tema. Claudia, ¿algún punto ahí en esto que nos está pasando? No hay una campaña de vacunación actualmente dirigida pues a la población de riesgo. Sí, hay una campaña educativa al respecto. Como tú bien mostraste, hay una población que es donde más se han presentado los casos de hepatitis A, es una población que es difícil de cautivar, ¿sí? Creo que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de establecer campañas, pero también creo, es una opinión personal, que sí se pudieran hacer cosas al respecto. Si no es una vacuna que para algunos puede ser asequible, pero para muchos puede que no lo sea, ¿sí? Es una vacuna que cuesta y que en estos tiempos para una familia o se vacuna o compra el mercado a la semana. Entonces ahí es donde también el tema de acceso pues a la vacunación es una limitante para poder llegar a ella, ¿no? Entonces creo que no, actualmente no lo he visto, no lo hay para una población diferente a la que está incluida pues en el... Perfecto, muy bien. Ok, vamos entonces a avanzar un poquito. Priorice, hemos hablado de todo esto, pero la idea es que aquí hicimos un punto, seleccionamos 10 cosas y discutimos 2 de esas oportunidades para mejorar. Ya las hemos discutido, pero rápido, Juan Gonzalo, porfa, si me ayudas con 2 oportunidades que tú creas debemos mejorar justamente en este momento en vacunación. Sí, ahorita la mencionamos y lo dijiste claramente. El acceso a partes remotas es muy importante. Como les dije, estamos viendo una burbuja en la cual vivimos en la ciudad, en la gran ciudad, en la capital, entonces no nos damos cuenta de lo que pasa. Pero los niños también se enferman y se mueren, y los adultos también se enferman y se mueren en zonas rurales dispersas. Entonces, la logística de acceso a vacunas debe mejorar. Y otra que me parece muy importante es la parte de los sistemas de integración. Debemos aprovechar la tecnología que tenemos para que sepamos en todas las partes del país qué pacientes tienen vacunas, qué vacunas tienen, y existe obviamente pues uno que se llama PyWeb en el cual se registra, pero muchas veces el PyWeb o se cae o está desactualizado. Entonces es muy importante que tengamos la posibilidad de tener un registro adecuado de las poblaciones, de cómo está la vacunación de diferentes personas, y por medio de ella mirar qué poblaciones tienen baja cobertura vacunal e impactar con programas de vacunación directamente en eso. O sea, hacer como algo de un ataque adecuado e inteligente contra las zonas que menos tengan tasas de vacunación. Perfecto. Claudia. Bueno, yo me quedé con la parte que más me gusta, es la parte de educación, ¿cierto? Que creo que muchas, y aprovecho aquí para decirlo, en mi práctica yo no me he enfrentado a un antivacunas como tal, me he enfrentado a personas que tienen dudas sobre la vacunación y es normal dudar porque pues si es una mamá pues son sus hijos, si es uno mismo pues también, y hay demasiados mitos alrededor de las vacunas y del real beneficio. Además, estamos vacunando, esto también es un concepto muy importante. No es un paciente que llega enfermo y que le estamos dando algo, sino que es un paciente que llega sano y le estamos dando algo que incluso puede presentar algunos síntomas y teme a que se enferme. Entonces, creo que la educación, tenemos que seguir educando de una forma asertiva. Creo que muchos de nosotros nos hemos equivocado al intentar
incluso hasta verbalmente agredir a las personas que no acceden a la vacunación, ¿sí? Y no se trata, creo que esta es una comunicación que no es adecuada, sino que por el contrario es brindar a las personas esa oportunidad de aprender sobre vacunas, escuchar sus dudas. Tú lo dijiste al principio, Gustavo, y eso está demostrado, hay evidencia que la gente cree en su médico, la gente cree en el pediatra, la gente cree en la enfermera, ¿sí? Y por lo tanto, este tipo de oportunidades de poder hablar con ellos y hablar sobre sus dudas es muy importante, al mismo tiempo, pues, desmontar absolutamente los mitos que se relacionan. Y puse el financiamiento y recursos porque nosotros podemos estar acá hablando muy lindo sobre vacunas, pero termina siendo inequitativo si solo pueden acceder a las vacunas las personas que tienen el poder adquisitivo. Esto es una estrategia que debe estar pensada en un plan de gobierno, en un plan de salud pública, que tiene que ser un recurso protegido, que no puede ser que ahorita hay otra necesidad del país, entonces saquemos del monto de vacunas para esa necesidad, no, hay que mantenerlo en el tiempo. Sí, quiero recalcar, por ejemplo, actualmente tenemos varios brotes de varias cosas en el país y hemos tenido varios brotes. El año pasado tuvimos brote de meningococo, hemos tenido brote ahorita de hepatitis A, tenemos casos de fiebre amarilla, sí, en el país, en el Putumayo, el año pasado en el Amazonas, mortalidad por fiebre amarilla, y a veces una vacuna, como acá no hay o como no la conocemos, entonces no hacemos pues como lo necesario. Y el COVID nos demostró que puede que la fiebre amarilla esté allí en el Amazonas, pero nosotros viajamos frecuentemente, nuestros pacientes viajan, o sea, es un riesgo inminente poder tener una enfermedad que puede ser inmunoprevenible. Ese es como mis dos prioridades. En ese mismo punto, yo siempre he creído que las infecciones no son de los infectólogos, las infecciones son de todos, del paciente y de todos los médicos. Y en particular, pues sabemos, por ejemplo, el impacto que tiene influenza sobre el sistema cardiovascular. SARS-CoV-2, neumococo, lo estamos empezando a descubrir. En ese contexto, probablemente el cardiólogo, el neumólogo, el nefrólogo, el hepatólogo, pero más allá de ellos, el internista, el pediatra y el médico general deben saber mucho de vacunas. Y desafortunadamente vemos que no es así. Solo hemos visto que se ven vacunas durante la enseñanza del pregrado en pediatría. Y no, ni en los posgrados se está insistiendo mucho, además de pediatría, por ejemplo, en medicina interna y en otras áreas. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que seguir fomentando educación. Asociación Colombiana de Infectología tiene algunos cursos que se están actualizando. Habrá un curso pronto para esto y los invitamos a acogerse hacia ese punto. Y el otro era, pues, vacunación en poblaciones desplazadas y migrantes, con lo que hemos señalado que pueden convertirse justamente en un punto grande al respecto. Vamos al último caso clínico. Vemos que en Colombia tenemos una baja tasa de vacunación para papiloma virus humano. Juan Gonzalo lo comentaba. Hay 2 vacunas registradas en Colombia, tetravalente y nonavalente, y como tal, digamos que desde el 2023 ya se señaló, hay una dosis única si la vacunación inicia entre 9 y 14 años. Eso para niñas y niños a partir de los 9 años, pero se espera desatrasarse en el esquema y llegar a cumplirlo en ese contexto. Pero entonces nos preguntan mucho, o al menos a mí, no sé si a ustedes, mi hija tiene 16 años y cuando tenía 10 años le aplicamos una vacuna tetravalente y ahora hay nonavalente. Le pusimos 2 dosis de tetravalente. Entonces la pregunta es, ¿le pongo un refuerzo? ¿Vuelvo a comenzar el esquema? He visto gente que me dice, yo quiero volver a comenzar el esquema, y aquí me gustaría preguntarles, Claudia y Juan Gonzalo, ¿qué opinan al respecto? Sabiendo además que es una vacuna costosa, ¿cierto? En este contexto. Ahí nuevamente entra el contexto completo de la salud pública versus la salud individual. O sea, realmente los entes de control varían pues los diferentes organismos de control varían en esa recomendación, pero la mayoría recomiendan no hacer una actualización con la vacuna 9. O sea, si tuviste un esquema que ya se considere completo de vacuna de 4, la de 9 te puede aportar algo, pero desde el punto de vista de costo-efectividad posiblemente no es lo mejor. Los australianos tienen mucha experiencia, tienen un seguimiento muy estrecho de sus tasas, no solamente de vacunación, sino de su impacto en el cáncer de cuello uterino, el cáncer no cuello uterino asociado a PBH. Inclusive ellos en sus manuales recomiendan no actualizar la vacuna, pero dejan la puerta abierta para el que quiera y pueda pagarla, pues lo haga. Pero en general la recomendación sería a la persona general no recomendarle la actualización, no por ahora, sobre todo con los costos tan grandes que tiene. Claudia, ¿opinas lo mismo? ¿Un punto diferente? Bueno, es muy controversial, ¿sí? Vacunar, o sea, de hecho nosotros sacamos un consenso en el cual apoyamos la decisión de vacunar
contra VPH, con la que tiene pues actualmente el PAI, que es la vacuna tetravalente, género neutro, es decir, niños y niñas, pero como dije al principio, esta estrategia va a ser efectiva si tenemos coberturas vacunales altas, si está acompañada de una estrategia de comunicación alrededor de esta implementación de la vacuna que permita que muchas personas estén enteradas del por qué crean en esta vacuna, crean en esta estrategia y terminen accediendo pues a la vacunación, no solamente para niños de estas edades, las que están incluidas en el país, sino también para otros que probablemente no hayan recibido la vacuna. Y aquí voy a otro concepto, o sea, esta vacunación tetravalente género neutro, una sola dosis, ha demostrado que tiene impacto en salud pública en una enfermedad como el cáncer cervicuterino, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los principales tipos asociados contra el cáncer están incluidos en esa vacuna tetravalente. Sin embargo, ¿sí? A nivel de salud individual, pues depende de lo que usted quiera, ¿sí? Depende de qué tanta protección usted quiera también brindarle a su paciente teniendo una vacuna que tiene otros serotipos que también están asociados a cáncer y que también están asociados a otras enfermedades como las verrugas genitales, que no son muy bonitas, pues que digamos, y yo creo que nadie aquí le apetece que tenerla o que alguien cercano la tenga o que un paciente también las desarrolle. Entonces, ante eso, yo creo que hay que explicarlo, hay que decirlo, y aquí la costo-efectividad individual pues depende de cuánto cuesta un cáncer, cuánto cuesta un tratamiento de verrugas, cuánto cuesta mentalmente también tenerlo, el acceso pues al sistema de salud, el colapso del sistema de salud también por este tipo de cosas. Creo que allí estaría recomendado poder, lo digo, una recomendación personal, poder aplicarse este tipo de vacunas que incluye otros serotipos. Perfecto. Bueno, yo quiero mostrarles esto, que son los datos de nuestra cuenta de alto costo de cáncer. No se ve aquí también, pero los invito a consultar esos datos. Miren la incidencia, la prevalencia, este es un gráfico de prevalencia de cáncer en población 25 a 29 años, sabiendo que usualmente cuando vacunamos es a los 8 o 10 años que vamos a ver el impacto. Varios países han demostrado disminuir entre 50 y 80% sus episodios de cáncer y su mortalidad. Pero miren lo que sucede en nuestra pirámide de cáncer, mujeres de más edad, que son las que justamente deben estar infectadas con PVH, son las que siguen teniendo un punto mayor de vacunación. Y en ese contexto yo ahí tengo también una opinión personal, digamos que las recomendaciones son en general, vacune hasta los 17 años, la vacunación se puede hacer hasta los 26 años, y es lo que nos han dicho tradicionalmente, y entre 26 y 45 tiene que ser una decisión de consenso, y ningún consenso en el mundo, digamos, o ninguna guía lo dice porque no hay evidencia suficiente. Pero al ver gráficos como estos, claramente vemos que probablemente haya que vacunar mucho más, especialmente a las personas de riesgo, y hoy con mi cuento de priorizar y optimizar. Pacientes inmunosuprimidas deberían tener 3 dosis, igual hombres que tengan sexo con hombres deberían tener 3 dosis justo en este contexto, y a veces eso podría ser independiente de la edad. Y yo creo que esto va junto con el dinamismo del conocimiento en vacunas. Hace unos años luchábamos por poner esta vacuna para cáncer de cuello uterino. Después dijimos, como dice Claudia, verrugas genitales, otras consideraciones, prevenir cáncer anal, pero ahora probablemente vamos a ir más allá y yo creo que hay que estar abierto justo frente a estos contextos. Hay una pregunta que nos hacen acá. ¿Qué opinan de la importancia de introducir la vacuna de meningococo en el PAI? ¿Priorizarían vacunar a adolescentes? Claudia, si me ayudas con esa, por favor. Esa es una muy buena pregunta, porque para uno poder definir a quién, ¿sí? A quién necesita la vacuna, tiene que ver cuáles son los picos de enfermedad meningocócica en Colombia, ¿cierto? En nuestro país. Y los que más afectan por enfermedad meningocócica son los menores de 1 año y los adolescentes. Entonces, en ese sentido, ¿sí? ¿Qué vas a priorizar? Vas a priorizar en donde más, en donde más se mueren los pacientes o donde más se enferman por enfermedad meningocócica. Aquí ahí yo pues no he estudiado salud pública y no soy quien toma las decisiones, de pronto lo voy a decir, es también una opinión personal, yo creo que nosotros como infectólogos tenemos que hablar desde lo que sabemos y desde la infectología. Para mí, un solo caso de meningococo en un niño de una enfermedad que es prevenible, una enfermedad que rápidamente progresa, que usted lo puede identificar
como dice el doctor Coronel, desde la puerta el vigilante ya sabe que tiene meningococo, pues si viene con las manifestaciones clínicas clásicas de lesiones purpúricas, si no viene con esas manifestaciones clásicas, se le pasa hasta el mejor intensivista, ¿sí? Es fácil identificar una enfermedad rápidamente progresiva y que por más que usted le ponga el antibiótico que le sirve, ¿sí? Probablemente los desenlaces van a ser muy graves. Entonces, para mí, mientras haya meningococo, mientras haya casos de meningococo, mientras tengamos casos, brotes, mortalidad por meningococo, es una enfermedad que se debe priorizar. ¿Y en quiénes? En estos dos tipos de poblaciones. Obviamente, al lado de qué, de la vigilancia. ¿Cuáles son los serogrupos? ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Etcétera, que es algo que también nosotros tendríamos que estar muy pendientes y fortalecer. Perfecto. Claudia, tenemos que acabar. Una lección aprendida en neonatos y lactantes y después vamos con Juan Gonzalo en pediátricos y adolescentes. Una lección aprendida en neonatos y lactantes. Voy a elegir neumococo. Yo creo que Gonzo también quisiera elegirlo, ¿sí? Creo que el mundo nos estaba mostrando hace mucho tiempo la necesidad de este dinamismo a partir de la vigilancia de la neumorred que el doctor Germán Camacho pues ha liderado durante tanto tiempo, tomar decisiones rápidas, ¿no? Porque lo que vimos fue un aumento de la enfermedad neumocóxica, meningitis, enfermedad invasiva por neumococo, neumonías, etcétera, y logramos hacer el cambio, ¿sí? Hace 2 años, con el debido pues impacto que tendremos que ver en el tiempo, pero incluso con todavía una población desprotegida, ¿no? Que está a riesgo de enfermedad neumocóxica, porque recuerden que se empezó pues su vacunación hace 2 años exactamente. Ok, Juan Gonzalo, entonces ya en niños un poco más grandes y adolescentes, volvamos al neumococo. ¿Cuál es tu recomendación? Y si por favor haces un poco de énfasis en las diferencias que hay 13 y las que vienen como 15 y 20. ¿Y cuál es tu recomendación en este contexto? Perfecto. Yo pienso que los niños mayores de 2 años, en la medida de lo posible, deberían recibir un refuerzo de PCV13. Hemos visto una migración de los casos de neumococo a poblaciones mayores de lo que usualmente hemos visto, y eso es algo lógico y apenas entendible con la vacunación que teníamos disponible hace un par de años para toda la población pediátrica. Entonces yo pienso que en la medida de lo posible el paciente mayor de 2 años debería recibir un refuerzo con PCV13. Viene la vacuna de 15 y de 20. La de 15 ofrece un poco más de cobertura sobre la de 13, pero personalmente pienso yo que la que va a cambiar o la que potencialmente va a ser un cambio importante en la epidemiología, obviamente hay que esperar cómo se comporta, porque clásicamente cuando se introduce una vacuna de neumococo ocurre un reemplazo serotípico, los cuales hay serotipos que emergen cuando los demás ya no están. Pero yo personalmente pienso que la de 20 va a tener un impacto muy interesante, y eso viene dado por estudios ya hechos en otras latitudes que ya tienen 20 incluido ahí, en los cuales inclusive en población de riesgo ya no recomiendan que el paciente de riesgo se vacune finalmente con una vacuna polisacarida de 23 serotipos, sino que con la vacunación adecuada, con la de 20, ahora se podría obviar la dosis de la de 23 serotipos con una vacuna polisacarida que es menos efectiva, que tiene una inmunidad mucho menos robusta. Entonces yo creo que eventualmente vamos a migrar posiblemente a PCV20, teniendo en cuenta que la casa farmacéutica que produce la de 13 es la misma de la de 20, entonces sería ilógico, obviamente hay producción, obviamente todavía mucha, pero sería lógico que una compañía farmacéutica siga produciendo 2 vacunas, en las cuales hay una que es mucho mejor que la otra, siga produciendo ambas. Entonces, eventualmente creo que vamos a migrar a la de 20. Perfecto, muchas gracias. Yo en adultos, pues aprovechemos neumococo, creo que debemos seguir vacunando 13 y 23, independiente de la edad, considerando que si están inmunosuprimidos, tienen implante coclear o fisio-líquido cefalorraquídeo, hay que separarlas 2 meses, pero que si no tienen esas condiciones, hay que separarlas 1 año. A veces vemos que por correr a vacunar, las ponen, hacen los 2 MIPRES al tiempo, y pues afortunadamente nuestros vacunadores manejan ese concepto, pero a veces uno que otro se les pasa cuando se vacunan en sitios diferentes, y ahí vemos que se le puede quitar justamente a la conjugada algo de poder. Por último, entonces yo quisiera mencionar esto. Hace muchos años se lo aprendí a un gran inmunólogo, el doctor Carlos Julio, que nos decía: hay que vacunar a adultos porque debemos ir más allá del simple hecho de protegerlos. En adultos sanos sí, pero hay que tener en cuenta que
hay vacunas que están apareciendo nuevas, hay nuevas posibilidades de inmunización, hay que actualizar esquemas y reforzar respuesta de memoria, y lo estamos viendo. Vacunas que nos previenen cáncer como papiloma y hepatitis B. En los inmunosuprimidos, ni qué decir, en comorbilidades, en embarazo, y hay nuevas exposiciones. En viajeros, pues Claudia nos decía, fiebre amarilla es un brote, y si en Putumayo hay un brote, pues tengo que vacunarme si voy de paseo. Como personal de la salud, esa es otra charla que debemos evaluar, pero incluso para prevenir ITS, hepatitis B, PVH, meningococo. Hay un punto más, y es disminución de resistencia bacteriana. En ASIN lo tocamos todos los días, lo vivimos como infectólogos, pero claramente si no tengo infección viral o bacteriana, uso menos antibióticos y se disminuye la resistencia. Queremos agradecerles. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias al grupo de ASIN y muchas gracias a ustedes por participar. Gracias a todos. Feliz noche.